¿Alguna vez te has detenido a pensar que lo que ves a tu alrededor puede no ser la realidad que realmente está ocurriendo? ¿Y si te dijera que hay una batalla invisible ocurriendo, donde un pequeño grupo de personas llamadas los elegidos lucha contra una de las tentaciones más poderosas de la humanidad, la lujuria? Ahora imagina lo siguiente. ¿Y si esos elegidos supieran algo que nosotros, el resto de la sociedad, no sabemos? Algo tan profundo que resisten las fuerzas de la lujuria, porque comprenden quién realmente controla nuestra realidad. ¿Parece ciencia ficción? Bienvenido a La Verdad Prohibida. Hoy vamos a sumergirnos en una historia de misterio, revelaciones ocultas y una batalla espiritual que se ha librado desde los inicios de la humanidad. Prepárate, porque lo que vas a descubrir podría cambiar todo lo que piensas sobre el mundo que te rodea. Durante siglos, los textos sagrados y las historias antiguas mencionan figuras especiales llamadas los elegidos. Estos individuos, dotados de sabiduría y conocimiento profundo, son descritos como aquellos que logran ver más allá de las ilusiones que dominan a la mayoría de la humanidad. Pero lo que pocos saben es que para estos elegidos, la batalla no es solo contra el mal exterior, sino contra la propia naturaleza humana, representada por una de las tentaciones más antiguas y poderosas, la lujuria. ¿Por qué la lujuria es una amenaza tan grande? ¿Por qué, para muchos de estos individuos, resistirla se ha convertido en una cuestión de supervivencia espiritual y mental? El secreto está en algo mucho más profundo. Saben que la lujuria no es solo un deseo pasajero, sino una fuerza manipuladora que es utilizada por quienes realmente controlan nuestra realidad. Una realidad que, a menudo, es muy diferente de la que creemos conocer. Ahora, imagina que todo lo que pensabas sobre las fuerzas que controlan el mundo no es lo que parece, y que los elegidos son conscientes de esto de una manera que pocos logran entender. Hoy vamos a explorar por qué esta lucha contra la lujuria no es solo una batalla moral, sino una resistencia contra fuerzas invisibles que buscan mantener a la humanidad distraída y sumisa. ¿Y tú? ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de todo esto? Para entender la verdadera profundidad de esta batalla, necesitamos mirar al pasado. Desde los tiempos antiguos, muchas civilizaciones creyeron que la humanidad estaba siendo guiada por fuerzas más allá de la comprensión común. Las culturas egipcia, griega, romana e incluso las grandes religiones, como el cristianismo y el islamismo, hablan de figuras que resisten la tentación de la lujuria, considerándola una de las mayores amenazas al alma humana. En la tradición cristiana, por ejemplo, el apóstol Pablo escribió sobre la lucha constante contra la carne y sus deseos, como una batalla espiritual esencial para alcanzar la salvación. Los antiguos egipcios, por su parte, hablaban sobre el concepto de Ma'at, la idea de mantener el equilibrio y el orden del cosmos, en oposición al caos y al egoísmo representados por la lujuria y otros vicios. Pero, ¿y si estas referencias no fueran solo metáforas o filosofías antiguas? ¿Y si, detrás de estas lecciones y advertencias, existieran verdades más profundas que aún se aplican a nuestra realidad hoy en día? Lo que pocos saben es que, a lo largo de la historia, algunos individuos se destacaron no solo por resistir a estas tentaciones, sino por entender que la lujuria era una herramienta utilizada para controlar a las masas. Esos elegidos no eran solo maestros espirituales o religiosos, sino figuras visionarias que comprendían que la lucha contra la lujuria era también una resistencia contra aquellos que dominan el curso de la realidad. Durante siglos, estas ideas se mantuvieron en secreto, pasadas de generación en generación, protegidas por aquellos que sabían que la verdad sobre quién realmente controla nuestra realidad no debía ser revelada fácilmente. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué grandes figuras espirituales, a lo largo de la historia,
se aseguraron de advertir contra la lujuria y los deseos carnales? No estamos hablando solo de moralismos religiosos, sino de algo mucho más profundo. La lujuria, frecuentemente, no es solo un deseo personal. Es utilizada, y muchas veces intencionadamente, como una poderosa herramienta de control. Imagina por un momento. Los deseos humanos son la base de gran parte de nuestras acciones cotidianas. Pero lo que muchos no perciben es que cuando esos deseos son manipulados y estimulados, pueden desviar nuestra atención de nuestro verdadero propósito. Y lo que parece una búsqueda de placer se convierte en realidad en un ciclo de esclavitud. Veamos dos figuras que por siglos influyeron en el pensamiento espiritual humano: Buda y Jesús. Ambos predicaron contra el apego a los deseos materiales y físicos, pero no solo para promover una vida más virtuosa. Ellos tenían un entendimiento profundo sobre cómo esos deseos podían ser usados para mantenernos distraídos y alejados de la verdad. Buda, al sentarse bajo el árbol Bodhi, alcanzó la iluminación cuando se dio cuenta de que la verdadera libertad solo sería posible al romper con el deseo egoísta que alimenta la lujuria. Jesús, en sus enseñanzas, advertía contra la tentación de la carne, pues sabía que la búsqueda incesante de placer físico y material nos aleja de nuestro propósito divino. ¿Y qué tenían en común estas figuras? Sabían que la lujuria, alimentada sin control, podía convertirse en una fuerza destructiva. Pero la cuestión más profunda era: ¿quién ganaría con esto? ¿Quién se beneficiaría de mantenernos en este ciclo de búsqueda incesante y nunca satisfecho por el placer momentáneo? La verdadera libertad para estos maestros espirituales estaba en la resistencia. Resistir la lujuria era resistir una fuerza que no solo desviaba nuestro enfoque, sino que también servía a los intereses de quienes controlan las narrativas y los destinos. Ellos nos estaban mostrando que el control de la realidad comienza con la capacidad de controlar nuestros propios deseos. Y, claro, muchos ignoran esta advertencia. Pero no te equivoques, esta lucha no es solo simbólica. Es una batalla real que sigue ocurriendo hasta hoy, a nivel global. Y nosotros podemos ser los próximos en entender el papel crucial de esta resistencia. Si miramos más de cerca la historia, veremos un patrón alarmante que se repite en diversas culturas y periodos. Este patrón revela algo muy importante. La élite, a lo largo del tiempo, siempre usó la lujuria como una herramienta estratégica para mantener el control social y político. Y esto no es solo un eco del pasado, es una táctica aún en uso en la actualidad. Viajemos en el tiempo. En la antigua Roma, los emperadores comprendían el poder de entretener y seducir a las masas. Los banquetes lujosos, los juegos de gladiadores y la difusión de placeres inmediatos se usaban para mantener a la población sumisa y ocupada, de modo que las verdaderas cuestiones sociales y políticas pasaran desapercibidas. La lujuria era una poderosa distracción, y siempre se presentaba como una recompensa para aquellos que seguían el orden establecido. Pero lo más sorprendente es que esta práctica no se limitó a los imperios antiguos. Continuó en imperios y monarquías posteriores, e incluso en las sociedades secretas que se formaron a lo largo de la historia. La élite, al controlar los deseos y voluntades de las masas, logró mantener a la población bajo su dominio, sin que muchos siquiera se dieran cuenta de que estaban siendo manipulados. Y cuando observamos el mundo moderno, los mecanismos de control pueden ser más sofisticados, pero siguen estando muy presentes. Lo que antes se hacía a través de fiestas y distracciones físicas, ahora se disfraza bajo formas mucho más sutiles. Los medios de comunicación, el entretenimiento, la publicidad e incluso las redes sociales alimentan constantemente la lujuria y el deseo inmediato. Estos mecanismos mantienen a la población enfocada en una búsqueda incesante de placer y consumo,
al mismo tiempo que desvían la atención de cuestiones más grandes y esenciales sobre nuestra realidad. Lo fascinante es que los elegidos, aquellos que se han despertado a este juego de manipulación, están mucho más conscientes de lo que parece. Saben que el verdadero poder está en resistir la tentación. Y lo más importante, tienen plena conciencia de que la resistencia a la lujuria es una de las claves para desvelar el verdadero control de nuestra realidad. Y ese control, amigos míos, no es solo psicológico. Tiene raíces profundas y está ligado a una red de influencias que se extiende a lo largo de toda la historia, siempre repitiendo el mismo patrón: control, distracción y manipulación. Pero no es demasiado tarde para ver más allá de esta realidad manipulada. Lo que está por venir puede revelar una verdad mucho mayor, y es en este punto donde debemos mirar con más atención. Ahora, imagina que puedes ver más allá del velo de la realidad. ¿Y si la batalla contra la lujuria, esa lucha eterna por la libertad, fuera en realidad un reflejo de algo mucho más grande? Algo que está a punto de suceder, que cambiará la forma en que percibimos nuestra existencia y el control sobre nuestras vidas. Lo que muchos consideran una simple lucha espiritual o moral, en realidad, puede ser la preparación para un gran evento que se acerca a pasos agigantados. Observando las tendencias actuales y los cambios en las dinámicas sociales y políticas, podemos notar señales de que estamos acercándonos a algo monumental. A medida que los mecanismos de control sobre la realidad se intensifican, muchos ya están comenzando a cuestionarse: ¿qué vendrá después? Para los elegidos, esta no es una cuestión de si sucederá algo, sino de cuándo. Ellos saben que el próximo gran evento no será una simple transformación en la esfera política o económica. Será un cambio en la propia percepción de la realidad. Será el momento en que la resistencia a la lujuria, al placer inmediato y al consumo desenfrenado se convertirá en la clave para desmascarar lo que se nos está imponiendo. Y cuando ese gran evento suceda, aquellos que estén preparados estarán en una posición única para ver el mundo de una manera nueva. ¿Parece difícil de creer? Tal vez. Pero piénsalo bien. ¿Qué sucede cuando las personas comienzan a cuestionar el sistema, cuando empiezan a resistir la presión constante por consumir y gratificar sus deseos? Las élites, que siempre se han beneficiado de este control, no permitirán que esto suceda fácilmente. Y ahí es donde entran los elegidos. Ellos están listos para enfrentar la verdad y saben que la verdadera libertad no vendrá a través de la satisfacción de los deseos materiales, sino de la capacidad de resistir y comprender la gran manipulación que ha ocurrido. Y para ti, la pregunta sigue siendo: ¿estás preparado para lo que está por venir? ¿O seguirás siendo parte del juego que se está jugando? Aquellos que resisten la tentación de la lujuria, que buscan algo más grande, saben que esto es solo el comienzo de algo aún más grandioso. Ellos están listos para confrontar la realidad detrás de la realidad. Ahora, debes estar preguntándote: ¿qué tiene todo esto que ver con la realidad que vivimos hoy? ¿Cómo se conectan estas enseñanzas y luchas espirituales con el mundo moderno? La respuesta está en las evidencias que estamos viendo a nuestro alrededor. En los últimos años, un número creciente de personas ha comenzado a cuestionar lo que es real y lo que está manipulado. Las redes sociales, los medios de comunicación, la publicidad, todos parecen crear un ciclo interminable de deseos y tentaciones que nunca nos dejan satisfechos. Vivimos en un mundo donde los deseos son constantemente alimentados y la idea de tener más se convierte en una obsesión. Pero esto no es una coincidencia. Si miras más de cerca, notarás que muchos de los grandes movimientos sociales, culturales e incluso políticos de los últimos tiempos tienen algo en común. Todos se alimentan de una cultura que valora el consumo, el placer inmediato y la satisfacción de los deseos. Y como sabemos,
Este es el terreno donde la lujuria florece. Detrás de esto hay fuerzas que saben cómo manipular nuestras voluntades, manteniéndonos en un ciclo interminable de búsqueda de más, sin nunca alcanzar la verdadera felicidad o libertad. Sin embargo, hay aquellos que ya han percibido el juego. Al igual que los elegidos de tiempos antiguos, estas personas están comenzando a resistir la tentación. Están viendo más allá de la distracción y dándose cuenta de que, a diferencia de lo que nos enseñaron, el control de la realidad no está en nuestros deseos, sino en nuestra capacidad de liberarnos de esta manipulación. Y ahora piensa por un momento, ¿y si todo esto fuera solo el comienzo? ¿Y si la lucha contra la lujuria y contra las fuerzas que controlan nuestra percepción de la realidad fuera la clave para un evento aún mayor? Algo que finalmente revelará quién está detrás de todo lo que experimentamos. Estamos acercándonos a una gran revelación. Y lo más importante, ¿estás preparado para entender la verdadera naturaleza del control que existe sobre tu vida? Ahora, después de todo lo que hemos explorado hasta aquí, la pregunta que queda es, ¿qué más no estás viendo? Si el control sobre nuestra realidad realmente existe, si estamos siendo manipulados por fuerzas que alimentan nuestra lujuria y deseos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Y si los elegidos fueran los primeros en darse cuenta de que la verdadera libertad no viene del placer inmediato, sino de la resistencia a estas tentaciones? ¿Y si, al resistir la lujuria y buscar un camino más profundo, también pudieras liberarte de las cadenas invisibles que aprisionan tu mente? ¿Qué más, entonces, existe detrás de las cortinas? Si hay un control oculto sobre nuestra percepción de la realidad, ¿qué implica eso para todos nosotros? ¿Estamos siendo guiados hacia un destino que no elegimos? ¿O, por el contrario, estamos simplemente dejando que nuestra mente sea moldeada por deseos falsos, creados por aquellos que quieren mantenernos subyugados? Si todo lo que hemos discutido hasta ahora es cierto, entonces la verdadera pregunta es, ¿estás despierto lo suficiente para ver esto? ¿O simplemente sigues la corriente, entregándote a las tentaciones que constantemente aparecen en tu camino? Y más aún, ¿cuál es el papel que desempeñas en este gran juego? ¿Estás en un camino de resistencia como los elegidos? ¿O simplemente permites que tu realidad sea controlada por fuerzas externas? Ahora que ya conoces la verdad detrás del control de la realidad, la pregunta que queda es, ¿estás listo para enfrentarla de frente? Los elegidos luchan contra la lujuria porque saben que, al resistir la tentación, se están liberando de una prisión invisible. Comprenden que el verdadero poder no proviene de la satisfacción momentánea, sino de la capacidad de ver más allá de la superficie, de escapar de la manipulación. Saben que, en el momento en que empiezas a dominar tus propias pasiones, comienzas a dominar la realidad que te rodea. Y esta es la gran clave. El control no está en manos de aquellos que intentan manipularte. Está en tus manos, en tu capacidad de liberarte de la lujuria y de la falsa búsqueda de placer. Lo que decidas hacer ahora determinará tu camino. ¿Vas a seguir viviendo en el ciclo que fue trazado para ti? ¿O vas a comenzar a buscar la verdadera libertad, tal como lo hicieron los elegidos a lo largo de la historia? No te engañes. La verdadera batalla no se trata de lo que vemos, sino de lo que no vemos. El control de la realidad es algo mucho más profundo que cualquier tentación que pueda cruzarse en tu camino. Y tú tienes la capacidad de decidir qué hacer con eso. Si estás listo para ir más allá y descubrir más sobre lo que realmente está sucediendo en el mundo, suscríbete al canal ahora, deja tu comentario con tu opinión y teoría, y comparte este video con aquellos que necesitan conocer la verdad. Juntos, podemos abrir los ojos y romper con las cadenas que nos aprisionan. Ahora, la verdadera pregunta es, ¿estás listo para liberarte?